Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 286. Decisión de Tonks. Yo no fui el primero en despertar. Pero el movimiento a mi lado hizo que fuera el segundo, apenas unos segundos después. Estábamos en el suelo, desnudos, entrelazados en un abrazo caótico. A mi izquierda y derecha, Tonks y Andrómeda, con sus cuerpos aún cálidos por lo anterior. Tonks fue la primera en abrir los ojos. Pero no despertó de golpe. Se tomó su tiempo, aturdida, tratando de recordar quién era, dónde estaba y qué había sucedido. Y si eso no fuera suficiente, las señales en su cuerpo, sus agujeros irritados, la pegajosidad por todo su cuerpo, el dolor en cada fibra de su ser terminaron de recordárselo. Al principio, solo parpadeó, confusa. Aún atrapada en el regusto de las emociones que su cuerpo recordaba y ella aún no, además de ese olor a sexo tan fuerte que sería capaz de noquear a cualquiera. Pero entonces, giró la cabeza y vio nuestros cuerpos desnudos, el mío y el de su madre. En ese instante, su mente encajó todas las piezas de golpe. Se levantó de un salto, aunque eso le causó un gran dolor a su cuerpo maltrecho. El movimiento fue tan brusco que incluso Andrómeda, que dormía con la cabeza apoyada en mi pecho, hizo un amago de despertar. ¡Ah! Un grito salió de la garganta de Tonks. Un sonido sordo, ahogado, pero lo suficientemente fuerte como para helarme la sangre. Sus ojos se abrieron como platos, igual que cuando nos descubrió la follando. Pude verla entrar en pánico absoluto. Su piel perdió color. Su respiración se volvió errática. Sus lágrimas cayeron sin control. Intenté llamarla por su nombre, dar un paso hacia ella, con intenciones de usar calma para evitar que cayera más en la desesperación pero antes de que pudiera hacer algo, un puñetazo me golpeó en la cara con tal fuerza que me desorientó. Tonks salió corriendo. Me quedé atónito. No por el golpe en sí, mi cuerpo es mejorado constantemente por mi magia de sangre, pero aún así lo sentí. Lo más impresionante es que Tonks nunca, ni siquiera en un arrebato de furia, podría haber golpeado tan fuerte de forma consciente. Me recompuse rápidamente, pero ella ya no estaba. Se había esfumado, huido lo más rápido posible para alejarse de aquí. Justo cuando me preparaba para seguirla, escuché una voz suave detrás de mí. «Ve por ella», y murmuró Andrómeda, con los ojos entrecerrados y aún sin intención de moverse. Asentí sin responder. Dejé uno de mis clones con ella para que la cargara y la llevara a la cama. No sabía si planeaba seguir durmiendo o no, pero al menos estaría más cómoda si lo hacía. Y la verdad, y tampoco sabía cómo enfrentar a mi suegra después de lo que acababa de suceder. Así que, en lugar de decirle algo, guardé silencio y esperé a que fuera ella quien tomara la iniciativa cuando estuviera lista. Pero por ahora, mi prioridad era otra. Salí corriendo tras Tonks. Sin embargo, al llegar afuera, su rastro ya se había desvanecido. Sabía la dirección general en la que había escapado, pero en algún momento debió de transformarse en un conejo y meterse en esconderijos imposibles de seguir. Me sorprendió lo mucho que había llegado a dominar su animagia en un solo día. A pesar del dolor y el agotamiento por el sexo salvaje, estaba huyendo con una determinación casi sobrehumana. Intenté seguirla. Pero Tonks no iba a un destino en particular, solo corría. Corría sin rumbo, sin dirección, solo alejándose, a veces incluso en círculos. Lo peor es que, incluso con mis clones rastreando cada zona posible, terminé perdiendo su rastro en algún punto. Nunca se detuvo, nunca dejó de huir. Era obvio que sabía que la estaba buscando, o tal vez fue solo mi mala suerte. En realidad, no estaba para nada tranquilo. Seguí corriendo, buscándola sin descanso. Mandé clona en todas direcciones, explorando cada rincón, pero no pude encontrar ni un solo rastro de ella y hasta que, unas horas después, finalmente supe dónde se había escondido. Y en ese momento, quise patearme a mí mismo por lo estúpido que había sido. Llegué al feudo justo cuando el sol comenzaba a esconderse en el horizonte.
Las lámparas del alumbrado público ya estaban encendidas, proyectando una luz cálida sobre las calles, aunque el cielo aún no se había oscurecido por completo. Había diseñado aquí un ciclo de día y noche, pero todavía no había perfeccionado un cielo nocturno lleno de estrellas. No me detuve a admirar la belleza del lugar. Seguí caminando con paso firme por las calles vacías. Lily me había avisado que vio a Tonks. Y en cuanto me describió su expresión, supe que la situación no era buena. Así que desactivé los NPC en la zona y les pedí a las demás chicas que se mantuvieran alejadas. Ahora, estaba de pie frente al restaurante, donde residía Tonks. Empujé la puerta y entré. El lugar estaba completamente vacío, excepto por una mesa redonda para dos en el centro, donde una figura de cabello color chicle se encontraba sentada, inmóvil. Su rostro era la viva imagen de la indiferencia. No había rabia ni tristeza visible, pero tampoco vida en su expresión. Como si nada en este mundo pudiera importarle. Sobre la mesa, frente a ella, había una botella medio vacía y un vaso con licor hasta la mitad. Era una bebida fuerte. Lo suficiente como para que, a pesar de su aparente apatía, pudiera ver el ardor recorriéndole la garganta con cada trago. Se notaba que le costaba beberlo. Que dolía, pero aún así, se sirve más. Suspiré, preparándome para lo que vendría. Caminé lentamente hasta estar a 1 metro de ella. Pero no reaccionó. Ni siquiera desvió la mirada de la pared que llevaba rato observando. Simplemente tomó otro trago. Tonks, y dije en un tono tranquilo y suave. Ella no respondió. Tonks, y repetí, esta vez dando un paso más cerca. No, y te me acerqué, y murmuró muy alto, seca y entrecortadamente. Como si le costara controlar sus palabras. Pero no me miró. Está bien, y respondí, quedándome en mi lugar. Por un momento, su rostro no mostraba ninguna emoción. Luego, cuando me acerqué, sentí su inestabilidad emocional a flor de piel. Pero en cuanto retrocedí, volvió a esa frialdad. Esto era algo que tenía que manejar con cuidado. El silencio entre nosotros se prolongó hasta que ella dio un par de tragos más. Entonces habló. ¿Por qué? Murmuró, antes de subir el tono. ¿Por qué no puedes tener límites? Su voz se quebró con cada palabra. La fachada de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. Sus ojos se pusieron rojos y sus manos temblaban. Estábamos bien y luego decidiste que no podías tenerme solo a mí, y su voz se volvió más agresiva. Entonces te permití tener más mujeres bajo tu persuasión, y dijo, haciendo comillas con los dedos. Su voz parecía cubrarse con cada palabra, la indiferencia que mostraba parecía empezar a resquebrajarse, sus ojos se ponían rojos y sus manos temblaban. Se detuvo solo para tomar otro trago. Pude ver el ardor quemando su garganta, pero también la rabia en sus ojos al volver a mirarme. Rabia, dolor, ruptura. Luego y perdoné y acepté que embarazaras a otra chica, y su voz se ahogó. Sabía que, después de todo lo que acepté, era posible, pero no me dijiste nada. No me consultes. Solo lo hiciste, y su grito retumbó en el silencio del restaurante. Pero aún así lo acepté. Sabía que dolería, que era injusto, pero lo acepté porque te amaba y no podía vivir sin ti. La última palabra se quebró en su garganta. Su voz quebrada y sus palabras me dolían. No me arrepentía de lo que hice, pero verla así, con tanto dolor, me destrozaba por dentro. Aún así, no dije nada, porque ella todavía tenía más que decir. Y luego, y como si no fuera suficiente, me dices que tienes una relación depravada con un unicornio, y un puto unicornio. Gritó con tal fuerza que todo el feudo pudo escucharla. Y también tuve que aceptarlo, ¿y por qué no pudiste detenerte ahí? Tomó otro trago, esta vez directo de la botella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que acepta algo egoísta de ti, tienes que ir más lejos? ¿Por qué no puedo ser suficiente? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Por qué mi propia madre? Su voz se rompió por completo. Ya no hablaba como una mujer furiosa, sino como una niña destrozada. Tonks, intenté acercarme otra vez. No te me acerques. Me grité, lanzándome el vaso con fuerza. Lo esquivé sin problemas, pero quizás hubiera sido mejor no hacerlo. Tal vez, si me hubiera golpeado, se habría sentido un poco mejor. Debí haberlo sabido, nunca es suficiente para ti. Su voz se volvió apenas un susurro, pero cada palabra pesaba como una losa. Pero ¿y por qué mamá? Ya acepté todo lo que querías, pero ¿por qué esto? Se cubrió el rostro con las manos.
Tonks, nunca quise lastimarte así, pero intenté hablar, sin atreverme a moverme más. Pero siempre termina igual. Me interrumpió con una risa amarga. Seguramente ahora querrás decirme que es el único camino, que no era tu intención pero que pasó de todas formas, que me acostumbraré y que, en algún punto, veré que era lo mejor. Su tono se volvió cruelmente burlón. Para luego follarme hasta que no pueda pensar con claridad y que termine aceptando, ¿verdad? Bueno, ahora también puedes follarme junto a mi madre, para que ninguno de las dos podamos escapar de ti. Cada palabra era un puñal, cada frase se volvía más hiriente. Qué fácil lo tienes para ser feliz y lo tienes todo y nadie puede detenerte. Debe ser genial ser tú, sin preocuparte por nadie más, porque puedes follarlos hasta que terminen aceptándolo y me quedé en silencio. Mi mente buscaba algo que decir, pero, para mi sorpresa, la respuesta no vino de mí. Si fuera una persona cuerda, si me quisiera, si me valorara aunque fuera un poco, este sería el final entre nosotros. Algo que debía pasar hace mucho tiempo, desde que decidiste que yo no era suficiente. Su tono se volvió helado. Pero ya es tarde para mí. Me rompiste hasta el punto en que ya ni siquiera valgo nada para mí misma. No digas eso, Tonks. Le repliqué con urgencia. Vales más de lo que crees, aunque mis acciones te hagan pensar lo contrario. Da igual. Sus ojos estaban vacíos. Ya no importa. Ni siquiera mis decisiones son mías y ya hiciste que follemos con mi madre presente. Aprendí que mi voluntad no significa nada comparada con la tuya. Jadeó levemente, como si le costara respirar de tanto dolor. Pero, como dije, lo normal sería dejarte, pero sé que no puedo hacerlo. Así que... Pregunté, sintiendo que ella quería que lo pregunte, pues era de esas situaciones donde había un pero. No te voy a dejar. Sus palabras sonaban a una sentencia, aunque no podía entender si su razón era amor, dependencia o desesperación. Pero con una condición. ¿Cuál? Pregunté, sintiendo un pequeño alivio. Si ella misma estaba poniendo condiciones, entonces todavía había algo a lo que aferrarse. No y vuelvas a tocarme. Lo dijo con tanta dificultad que su voz tembló. Pero lo dijo. El ambiente se volvió helado. Las luces parpadearon y se atenuaron. Todo el feudo sintió un escalofrío cuando mi aura oscura emergió sin control. Cualquiera que me hubiera visto en ese momento se habría horrorizado por la frialdad en mi expresión. Hasta que yo te lo permita. Tonks terminó su sentencia. Y, como si nada hubiera pasado, todo volvió a la normalidad. Ella ni siquiera pareció notar el cambio pero yo sí. La idea de perderla, de que dejara de ser mía, me había sacado de mi estado sereno y desató algo oscuro en mi interior. No fue voluntario y simplemente, la bestia dentro de mí despertó. Está bien, acepté con un suspiro. Un suspiro de culpa. En ese momento, lo entendí. Ella tenía razón, no podía dejarla ir. Ni siquiera podía tenerla sin que fuera mía y soy horrible. Aunque solo pueda verla desde la distancia, aunque no pueda tenerla en mis brazos ahora y jamás permitiré perderla para siempre. ¿Puedo esperar un poco más y hasta que todo vuelva a ser como antes? También quiero irme a algún lugar donde pueda matar o luchar hasta el desmayo y donde pueda liberar toda esta angustia. Durante mucho tiempo. Tonks terminó lo que quedaba en la botella de un solo trago. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose. Casi se cayó por su borrachera. Instintivamente, intenté sujetarla, pero cuando me miró con una expresión asesina, me detuve en seco. Solo pude verla resbalar y poner todo su esfuerzo en levantarse de nuevo. Sabía a dónde iba. Y ella también lo sabía. Nos acercamos al tablón de anuncios, y, aunque apenas podía mantenerse en pie, me ordenó que eligiera algo. No porque no quisiera hacerlo ella misma y sino porque apenas podía sostenerse. Así que lo hice. Tomé una misión que duraría varios meses y quizás hasta 1 año y medio. Y seleccioné solo 2 participantes. Ella y yo. Capítulo 287. Viajando en... Tonks y yo aparecimos en lo que parecía un pasillo. Al observar nuestro entorno, lo primero que notamos fue el metal, o algo similar. Paredes, suelo y techo compartían una apariencia metálica, pero no uníforme. Cada superficie tenía un diseño distinto, como si hubieran sido construidas con materiales diferentes, dándole un aspecto poco convencional. Además, el pasillo estaba iluminado a la perfección por una serie de luces estratégicamente ubicadas, sin dejar un solo punto en penumbra.
Al prestar más atención, nos dimos cuenta de que no solo estábamos en un lugar desconocido, sino que también algo en nosotros había cambiado. Nuestra ropa. Ya no llevábamos nuestras prendas habituales, ni siquiera ropa núcleo o túnicas de mago. En su lugar, ambos vestíamos un traje ajustado de una sola pieza, que cubría desde la planta de los pies hasta el cuello. No parecía tela, sino un material extraño, una mezcla de fibra, plástico y metal, difícil de describir. Era algo que nunca antes habíamos visto, pero sorprendentemente cómodo. No tenía pliegues ni zonas flojas que lo volvieran incómodo, y lo más curioso era su ajuste. Aunque se adaptaba perfectamente al cuerpo, no marcaba en absoluto nuestros genitales. Tonks no se entretuvo demasiado admirando el lugar. No porque no le pareciera impresionante, sino porque aún estaba borracha, aunque en menor medida. Sin perder el tiempo, comenzó a caminar, y yo la seguía mientras analizaba cada detalle a nuestro alrededor. Ya había leído la descripción de la misión, pero aún así, no dejaba de asombrarme. Y lo verdaderamente impresionante apareció tras caminar un rato. El pasillo en el que nos encontramos estaba cerrado, pero llegamos a una sección donde una de las paredes se convertía en un enorme ventanal, revelando el exterior. Un vasto océano de estrellas se extendía ante nosotros, tan imponente que incluso Tonks, con su mal humor y embriaguez, no pudo evitar quedarse maravillada. Por un momento, ambos nos quedamos en silencio, contemplando el espacio con asombro y fascinación. Llevábamos ya varios días en esta nave espacial, aunque, salvo por el hecho de que nos encontrábamos en una era futurista y tecnológica en el espacio, nada particularmente especial había ocurrido. Nunca supe si el vómito de Tonks al llegar se debió a la borrachera o al mareo tras darse cuenta de que flotábamos en medio del vacío dentro de una enorme caja de metal, misterios de la vida. Este lugar no estaba deshabitado. La nave contaba con una tripulación numerosa, aproximadamente 1500 personas según mis cálculos, aunque ni de lejos había explorado toda la estructura. Y eso era comprensible, considerando que esta nave era colosal, aunque con un uso del espacio sorprendentemente eficiente. Al poco tiempo de llegar, una guía nos recibió y registró en el sistema. En esta misión, teníamos una identidad asignada. Éramos nuevos reclutas psiónicos de la nave. Nuestra información estaba completamente cargada en la base de datos, con habitaciones asignadas, horarios y responsabilidades establecidos. Las habitaciones, al igual que el resto de la nave, fueron diseñadas con eficiencia espacial en mente. Eran lo suficientemente grandes para contener una cama y permitirnos caminar hasta ella. Las paredes tenían compartimentos para la ropa, además de dispositivos diseñados para la comodidad, como un climatizador, un reproductor de música ambiental y paneles interactivos. También contábamos con un baño diminuto, que podía cambiar de función según se necesitara. Espejo y lavamanos, inodoro o ducha, intercambiando sus componentes para optimizar el espacio. Había varios comedores comunes en la nave donde la mayoría de la tripulación podía ir a comer, pero no era lo más habitual. Por lo general, a cada persona se le entregaba una ración de líquido nutritivo, suficiente para mantenerse alimentado, pero demasiado artificial como para brindar la satisfacción de una comida real. Si alguien quería comida de verdad, tenía que ir a los comedores y gastar una pequeña cantidad de créditos, la moneda utilizada dentro de la nave. No era un precio elevado, pero la mayoría prefería ahorrar sus créditos para otras necesidades más importantes. Aún así, la comida en la nave dejaba mucho que desear. Con la tecnología futurista disponible, conservar alimentos no era un problema, pero aquellos que podían preservarse durante años en el espacio rara vez eran los más apetecibles o baratos. Otro inconveniente era la escasez de cocineros humanos. La mayoría de las tareas culinarias, así como otras más repetitivas, estaban a cargo de robots y sistemas automatizados, lo que garantizaba uniformidad en la comida, pero no sabor ni calidad. Un buen plato era una rareza. Y así fue como siguió mi primer trabajo secundario en la nave. Verán, Tonks superó su borrachera, pero eso no significó que nuestra relación mejorara. Sí, seguíamos juntos en este lugar desconocido, pero apenas me hablaba o me dirigía la mirada si no era absolutamente necesario. Y cuando lo hacía, su tono era frío e indiferente. Prefería quedarse en su camarote para evitarme y, una vez que se acostumbró al lugar, ni siquiera esperaba por mí o me pedía que la acompañara. Simplemente se iba a explorar la nave por su cuenta. En un intento por arreglar las cosas con ella, trata de ser lo más amable posible, a pesar de su evidente desinterés. Entre esos intentos estuvo la comida.
Tonks, al principio, se mostró curiosa por el líquido nutritivo, pero con los días terminó hartándose. Probó la comida de los comedores, pero tampoco le pareció gran cosa en comparación con lo que solíamos comer en casa. Así que decidí cocinar algo para ella. Los ingredientes no serían los mejores, pero con mi habilidad cocinar al nivel actual, al menos podía asegurarme de que el sabor fuera bueno. No fue fácil conseguir acceso a la cocina. Para empezar, me hicieron pagar una cantidad considerable de créditos tanto por el uso del espacio como por los ingredientes, a un precio inflado. Pero al final, logré preparar algo para Tonks. Con las condiciones que tenía, la comida quedó realmente deliciosa. Sin embargo, cuando se la entregué, ella no mostró la más mínima expresión de interés o gratitud. Mientras comía en silencio, otros miembros de la tripulación se sintieron atraídos por el aroma y la apariencia de la comida. Cuando Tonks apenas había dado unos cuantos bocados, decidió regalar el resto a los demás y se marchó sin decir nada. Aquellos que probaron la comida quedaron sorprendidos, y algunos incluso parecían al borde de las lágrimas y bueno, los más dramáticos. Así fue como yo lo hice ligeramente conocido entre la tripulación. Varios intentaron socializar conmigo, hacerse amigos e, incluso, insinuar que les gustaría que cocinara para alguna reunión en el futuro. Días después, un miembro de mayor rango aunque no demasiado me llamó y me llevó a la cocina para realizar una prueba. Tras comprobar mis habilidades, me ofrecieron un puesto como cocinero, convirtiéndome en uno de los pocos humanos encargados de la comida en la nave. Aceptado sin problemas. Tenía bastante tiempo libre ahora que Tonks se alejaba de mí la mayor parte del tiempo, y además, era una buena forma de ganar créditos extra. Pasaron algunas semanas y, además de la cocina, lo más impresionante y destacado fue el descubrimiento de los psiónicos. Después de investigar un poco, leer libros digitales, noticias y algunos archivos clasificados, a los que teníamos acceso por nuestro estatus de reclutas psiónicos, aunque solo a los más básicos, logramos comprender mejor su funcionamiento. También tuvimos contacto con una psiónica superior, quien nos asignaba tareas y supervisaba nuestro progreso. Los psiónicos son el equivalente a los magos en esta era espacial. No hay registros de magos o algo similar, solo psiónicos. Usan el poder de la mente para desarrollar distintas habilidades, casi como los jedis con la fuerza, o al menos eso es lo que la gente cree. Sin embargo, tras mis propias investigaciones, descubre que el poder psiónico tiene al menos un 60% de similitud exacta con la magia. Se podría decir que es magia, pero con algunas diferencias. Quizás otro camino o una variación de esto. Los psiónicos naturales son raros, en particular aquellos que nacen con el don. Existen métodos para despertar habilidades psiónicas en algunas personas, pero son peligrosos y tienen un alto costo para el cuerpo. No es raro que alguien que ha sido despertado artificialmente tenga una vida más corta de lo normal. Los poderes psiónicos, sí, parecen menos versátiles que la magia tradicional. Son muy efectivos en tareas concretas, pero tienen límites. Por ejemplo, no existen niveles avanzados de transfiguración. Se pueden soportar o ablandar objetos, pero no transformar un objeto inanimado en un ser vivo, ni convertir a una criatura en otra. Las habilidades psiónicas más comunes incluyen telequinesis, telepatía, detección, precognición, predicción, materialización de energía, piroquinesis y algunas más. No son tan variadas ni complejas como la magia. Además, las personas pueden tener un talento particular en algunas de esas ramas. Un psiónico puede ser increíblemente poderoso en piroquinesis, pero casi inútil en todos los demás aspectos. Es una diferencia mucho más marcada que en el mundo de la magia. Me dediqué a estudiar obsesivamente todo lo relacionado con el poder psiónico, utilizando clones como sujetos de prueba. Con el tiempo, logré hacer resúmenes y descubrimientos bastante útiles. Organicé estos estudios y se los entregué a Tonks para que los revisara. Sabía que seguía molestándome y no quería saber nada de mí, pero insistí, porque esto era realmente importante. Descubrí que nuestra magia podía transformarse en poder psío, al menos, adquirir algunas de sus propiedades. Sin embargo, el proceso era extremadamente difícil. Si tuviera acceso a información más avanzada, que sabía que existía pero estaba restringida, podría desarrollar un método más sencillo, aunque eso quedaría para el futuro. Lo que realmente importaba ahora era que integrar el poder psi a nuestro repertorio de habilidades podía ser muy útil, si no esencial. El psi era una herramienta poderosa, prácticamente el uso de la magia sin necesidad de una varita, aunque en una forma más simple pero efectiva.
Aquí no se usaban varitas, pero existían ciertos accesorios y armas diseñadas para potenciar las habilidades psiónicas. Mi objetivo actual era estudiar el poder Psi siempre que tuviera tiempo libre. Nuestras tareas en la nave, tanto las de Tonks como las mías, eran sencillas en teoría, pero complicadas en la práctica. Transportar suministros, hacer recados, vigilar, escoltar, mantener el orden, reparar o supervisar. El problema era que no conocíamos nada de la tecnología avanzada de la nave. Yo tenía un poco más de idea, pero Tonks estaba completamente perdida. Durante un tiempo, ambos fuimos considerados los tontos de la nave. Cometimos varios errores y solo aprendimos tras muchos intentos y regaños. Aún estábamos perdidos e incultos, pero podemos manejarnos. A pesar de todo esto, Tonks encontró algo que realmente le interesaba: las armas y la sala de práctica. Si no estaba evitándome o cumpliendo con sus tareas, pasaba la mayor parte del tiempo allí. Claro, practicar no era gratis. Cada cargador costaba una cantidad considerable de créditos, y nuestro salario no era suficiente para desperdiciarlos. Por eso, mi trabajo como cocinero me ayudó a darle algunos créditos extra que podía gastar, aunque nunca me lo agradeció. Su fascinación por las armas, en especial las pequeñas, se convirtió en su único pasatiempo real en la nave. Le interesaban tanto las armas de energía como las pocas armas de fuego convencionales que aún se usaban, en especial las pistolas. No tenía puntería al principio, ya que era la primera vez que disparaba, pero cada vez que tenía la oportunidad, practicaba sin descanso. Con el tiempo, seguramente mejorará. Capítulo 288. Esta peli me suena conocida. Piu, 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 brom. La gran explosión en la habitación contigua hizo temblar todo a nuestro alrededor, dejándonos temporalmente sordos. A pesar de ello, los cortos haces de luz azul seguían saliendo del arma de Tonks, disparando sin cesar contra cualquier cosa que intentara acercarse. Pero no era lo suficientemente bueno como para contener la avalancha de criaturas por sí sola. Ya. Rojo toc. Mi bastón metálico impactó contra la criatura insectoide que estaba a punto de saltar sobre mi compañera, repeliéndola de un golpe. Un instante después, un haz de luz la atravesó, acabando con ella. Ya no tenía intenciones de usar mi rifle de energía. Esas cosas estaban demasiado cerca. En su lugar, un charco de sangre se forma a mis pies, listo para convertirse en un muro de protección cuando fuera necesario. Mientras tanto, mi porra metálica estaba lista para repeler a cualquiera de esas abominaciones. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, es sencillo. 3 meses y medio después de nuestra llegada, nuestra nave hizo una parada en una estación comercial mucho más grande, donde seríamos reasignados. Pero, pasaron cosas. Una nave desconocida se acopló sin que las autoridades lo reportaran. Su carga era un misterio. Tonks y yo fuimos asignados para investigarla y, sorprendentemente, no encontramos nada. Literalmente, nada. Se denunció el robo del cargamento, y luego comenzaron las muertes misteriosas. En poco tiempo, todo esto se convirtió en la maldita versión especial de Alien. Seguía blandiendo mi porra como si fuera una espada, alejando a la plaga alienígena insectoide que nos rodeaba. Eran criaturas de 6 patas, sin ojos visibles, con bocas llenas de dientes ubicadas en sus abdómenes y colas afiladas que usaban como armas. Podría compararlas con los faceugers, pero en lugar de abrazarte la cara para implantarte algo dentro, estas cosas simplemente te devoraban la cara, y eran completamente negras. La situación parecía desesperada, pero en realidad, dentro de nuestro grupo de combate, Tonks y yo éramos los que menos peligro corriéramos. No estábamos usando todo nuestro potencial aún, todavía no habíamos mostrado nuestra magia. ¡Ah! Un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. Al voltear, vimos a través de la puerta metálica dañada que ya no podía cerrarse como una de nuestras compañeras estaba cubierta por una sustancia verde y viscosa. En segundos, su carne y huesos quedaron al descubierto, mientras varias de esas criaturas se abalanzaban sobre ella, devorándola viva. Otros soldados estaban en la misma área, pero nadie podía ayudarla. Todos estaban demasiado ocupados disparando sin descanso contra sus propios objetivos como para apartar la vista ni siquiera un segundo. Hay que replegarnos. Estamos perdiendo esta zona, ordenó la capitana, una mujer rubia con un parche ensangrentado en el ojo y media mano izquierda reemplazada por una prótesis robótica. Tonks y yo comenzamos a retroceder sin dejar de disparar, cubriendo el pasillo mientras seguíamos a los demás. El enjambre no daba respiro.
Detenerse un solo instante significaba arriesgarse a un ataque sorpresa. Para empeorar las cosas, estas criaturas tenían variaciones, y algunas de ellas podían volar. «¡Granada!», gritó una voz femenina detrás de nosotros. Tonks y yo corrimos alejándonos de la zona, cubriéndonos los oídos. Escuchamos el sonido metálico de algo golpeando el suelo y, un segundo después, una explosión de luz llenó el pasillo. Muchas de esas cosas se retorcieron frenéticamente, lo que nos dio unos segundos de ventaja. Sin pensarlo dos veces, aprovechamos la oportunidad para seguir corriendo. En ese momento, más explosiones sacudieron la nave, haciendo temblar todo a nuestro alrededor. La estructura crujía como si estuviera a punto de colapsar. Todos los que habíamos sido enviados a contener esta zona para evitar que la invasión alienígena se propagara más comenzamos a huir, aunque en direcciones distintas debido al caos. Cada quien buscaba una puerta que pudiera cerrar tras de sí para frenar el avance a esas criaturas. Esta área ya estaba perdida, al igual que muchas otras durante este mes y medio que llevábamos atrapados en la nave. Éramos 3 los que tomamos este pasillo, corriendo con nuestras armas listas para repeler cualquier ataque. Tonks, yo y una mujer, la misma que había lanzado la granada momentos antes. Parecía tener unos 27 años, con el cabello castaño y un cuerpo bien marcado por el traje de combate. Si recordaba bien, ella ya estaba en esta nave antes de que llegáramos, y era una excelente tiradora, algo que había demostrado en los primeros días de este infierno. Su nombre era Isanya. Mientras corríamos, ella revisaba el mapa de la nave en su brazalete de seguridad, un dispositivo de alta tecnología otorgado al personal de defensa. Si seguimos por aquí, pasaremos por un almacén de carga y podremos tomar algunos atajos hasta nuestro campamento, dijo sin dejar de avanzar. Tonks y yo asentimos y aceleramos el paso. La puerta del almacén ya estaba a la vista, lo que nos permitió soltar un breve suspiro de alivio. Llevábamos horas luchando sin descanso, y la fatiga pesaba en nuestros cuerpos. Al cruzar la puerta, nos encontramos en una plataforma elevada, sostenida por grandes vigas de metal. A nuestros pies, una caída mortal hasta un nivel inferior repleto de cintas transportadoras y enormes contenedores de carga. Sobre nuestras cabezas, garras mecánicas gigantes colgaban del techo, listas para mover los contenedores entre distintas zonas de almacenamiento. Aquí no había peligro inmediato, salvo el riesgo de caer por la barandilla, pero no éramos tan estúpidos. Seguimos el camino indicado en el mapa, cruzando varios puentes de metal hasta que, al doblar en la última intersección, nos detuvimos en seco. Ante nosotros, adherido a una de las columnas que sostenían la estructura, un enorme panel alienígena pulsaba y exudaba una sustancia oscura y viscosa. De su interior emergían más de esas criaturas insectoides, algunas bloqueando parcialmente la salida. Tonks reaccionó al instante, disparando 3 haces de luz azul. Las criaturas que saltaron sobre nosotros cayeron muertas al suelo, pero algo hizo temblar todo el puente. Volteamos y vimos otra amenaza. Una criatura mucho más grande trepaba por las vigas desde abajo. Parecía un hidralisco de StarCraft, pero con un cuerpo más rugoso, una cola más larga y una cabeza con más colmillos afilados. Avanzaba con rapidez, arrastrándose con sus brazos en forma de cuchilla y saltando cada vez más cerca. Del panel surgieron varias criaturas aladas que se lanzaron sobre nosotros al mismo tiempo que el monstruo reptante. Sanya, sin dudarlo, sacó otra granada y estuvo a punto de lanzarla, aun con el riesgo de que la explosión nos alcance. Pero Tonks y yo ya nos habíamos adelantado. Ella sacó su varita y trazó un arco en el aire. «¡Incendio Sunda!», gritó. Una ola de fuego se expandió frente a ella, carbonizando a las criaturas voladoras y reduciendo gran parte del panel a cenizas. Mientras tanto, el hidralisco mutante ya estaba en el aire, lanzándose directamente sobre nosotros. «Sectum Sempra», grité, moviendo mi varita antes de extender la otra mano hacia adelante en un solo golpe. La criatura fue decapitada en el aire por un corte invisible y, un instante después, sus 2 mitades fueron lanzadas lejos por una explosión de energía psi. Sanya se quedó inmóvil, con la granada aún en la mano y la boca abierta por la sorpresa. Cierto, Psíquico soltó una risa nerviosa, seguida de un suspiro de alivio. No perdimos más tiempo y seguimos corriendo, dejando atrás aquel infierno. De vuelta en el campamento, tras un largo y tenso viaje.
Nos encontramos en una sección de la nave que había sido reforzada y utilizada para almacenar la mayor cantidad de suministros que pudimos rescatar, además de servir como refugio para aquellos que logramos salvar. Tonks y yo estábamos en un bar, uno real, de los que pertenecían originalmente a la nave. Tonks estaba en la barra, mientras yo me encontraba en una de las mesas, observando el exterior. Desde allí, vimos a la capitana dar un discurso. Señoras y señores, hoy hemos recuperado un sector de la nave, anunció, pero sin ninguna emoción en la voz. Quienes la escuchaban más de cerca vitorearon con entusiasmo ante la noticia. Pero perdimos otros 3. El silencio se hizo de inmediato. Todos quienes gritaban y aplaudieron se detuvieron y quedaron en silencio. No podemos seguir así. Necesitamos resolver esto. Debemos restablecer las comunicaciones. Las que tenemos son de corto alcance y, sin una conexión adecuada, no podremos pedir ayuda. Su discurso continuó, pero ni Tonks ni yo teníamos ánimo para seguir escuchando. Tonks pidió un trago fuerte, pagando una suma considerable. A pesar de la situación, aún funcionaba un rudimentario sistema de comercio, aunque los precios eran ridículamente altos. Mientras matábamos el tiempo, la mujer con la que habíamos huido hace apenas una hora se acercó a Tonks con aire coqueto. «Tonks, ¿verdad?», preguntó, sentándose en el banco junto a ella. Sí, respondió Tonks con su tono indiferente. Soy Yexxeira, pero puedes llamarme Yex, y se presentó con una sonrisa. Fue impresionante lo que tú y el otro hicieron allá atrás. Nunca había visto psíquicos tan fuertes y o que usaran palos, dijo con una risa suave mientras pedía un trago. Tonks solo respondió con un sonido de afirmación y siguió bebiendo. Sabes, te he estado observando. Eres muy buena con las armas, además de una psiónica bastante poderosa. ¿Cómo terminó alguien como tú en un lugar como este? Intenté sacar plástico. Mala suerte, contestó sin dar más detalles. Vaya, siempre tan amargada. Vamos, acabaron con nosotros hace un rato. ¿No crees que sería divertido encontrar una forma distinta de acabar que te haga sonreír? Susurró Yexi con tono seductor, deslizando un dedo por la pierna de Tonks. Tonks la miró de reojo por un instante, pero luego desvió la vista al frente. Sabes, y estos meses han sido muy difíciles. Todo es nuevo y fascinante, pero no entiendo ni la mitad de lo que hay aquí y tengo que estudiar más de lo que me gustaría. La comida es horrible. Llegamos a un lugar lleno de cosas interesantes, pero luego apareció una plaga de alienígenas tan horribles que los primeros días me oriné en la cama del miedo, y ahora tengo que dormir abrazando mi arma. He estado más activado aquí que cuando era Aurori y todavía queda mucha mierda por ver y hacer, dijo, tomando otro trago. Un buen polvo sería perfecto para esta situación, una forma de mandar todo al carajo, pero, ¿ves al pelirrojo de allá? El que nos mira. Yexi dirigió la mirada hacia mí, mientras que Tonks ni siquiera se volteó. De hecho, no sabía con certeza que la estaba mirando, solo lo suponía pero estaba bastante segura de ello. Él es mi marido, por así decirlo. Si yo quería, podía follarme todo el día, todos los días y bueno, si no quería, también, dijo con una risa amarga. Tenía el mejor sexo de mi vida, en cantidades que nadie más tenía, hasta que decidió acostarse con mi madre. Golpeó el vaso contra el mostrador, aunque su expresión no cambió. Desde ese momento, no he tenido nada de acción. Y aunque ahora sería un buen momento, no voy a arrastrarme ante él, y suponía que ustedes dos tenían algo. Siempre los veo bastante juntos, dijo Yexi sin perder su actitud juguetona. De hecho, sabiendo que tenían algo, en realidad había venido con la intención de señalar un trío, pero la verdad y tampoco me importaría que fuéramos solo nosotras dos, añadió, abrazando el brazo de Tonks. No te lo recomiendo. Él no dejaría que nadie me toque. Soy solo suya. Tengo claro que no me permitirá estar con nadie más. Ya lo he visto destruir brutalmente a cualquiera que intentó algo conmigo, aunque es probable que aceptara el trío, yo no quiero tener nada que ver con él en este momento. Si tienes suerte, todavía estás a tiempo de alejarte antes de que se enoje contigo. Créeme, si se enfada, te hará desear la muerte. Y probablemente te viole antes de matarte. Si no puedes escapar y eres inteligente, te suicidarías antes de que te encuentres. Tonks soltó el brazo de Yexi y se puso de pie, tomando el último sorbo de su vaso. Pero bueno, y realmente necesito aliviar el estrés, así que me iré a mi cuarto a masturbarme. Así libero dopamina, oxitina y todas esas vitaminas que el cuerpo produce.
Exactamente como dijo la doctora que me revisó el coño en el chequeo médico y bufó con frustración. Nunca pensé que alguien me mandaría a estudiar sobre el sexo y que sería tan aburrido. Dicho esto, se alejó tambaleándose un poco, algo borracha. Jexy se quedó mirando su copa, sin saber qué decir, hasta que finalmente murmuró con resignación. Joy solo quería una acogida. Capítulo 289. Los brazos están sobrevalorados. Una gran llamada arrasó con todo a su paso, abriendo un camino de fuego entre el enjambre alienígena y sus nidos. Yo iba al frente, controlando las llamas con precisión y desatando un infierno de pura destrucción. Detrás de mí, la capitana y varios marines espaciales disparaban sin descanso a cualquier criatura que lograra sobrevivir al fuego. Entre ellos estaba Tonks, la segunda potencia de fuego más letal del grupo. No se preocupaba por las criaturas pequeñas. Su objetivo eran las bestias más grandes que escapaban de mis llamas y resultaban demasiado para los demás soldados. Avanzábamos sin mirar atrás, sin preocuparnos por el camino que dejábamos abierto para futuros ataques. Ya nos habíamos rendido con esta estación espacial cuando alguien, en un intento de contrabando, dejó entrar un nuevo al campamento. Las cosas se salen de control, y aunque descubrimos información valiosa, también nos enfrentamos a grandes peligros. Hasta ahora, Tonks y yo habíamos evitado usar nuestra magia abiertamente. Era un acuerdo tácito entre nosotros. Para Tonks, esto era un desahogo, una forma de expulsar su ira de manera visceral. No quería depender de la magia. Quería sentir el retroceso de un arma, el impacto de un golpe, la crudeza del combate. Entonces, ¿por qué ahora sugerimos usarla sin reservas? La primera razón fue un trato con la capitana. Tras ejecutar al alto mando que había contrabandeado el huevo, ella se convirtió en la autoridad máxima del lugar. Yo exigí acceso a toda la información tecnológica, todos los conocimientos y todos los datos sobre psiónicos. No era una negociación fácil. Ninguna civilización compartiría semejante tesoro sin más. Pero después de nuestra incursión en la sala de comunicaciones, demostramos que nuestras habilidades psiónicas estaban entre las más poderosas de la galaxia. Yo estaba entre los 100 más fuertes, y Tonks, entre los 1000. Psiónicos como nosotros éramos extremadamente raros, y en este momento, esenciales. Tras ciertas promesas, llegamos a un acuerdo, y finalmente dejé salir de todo mi poder. Mis auras dominaban a los alienígenas y mi magia de sangre convertía cada conjuro en una herramienta de exterminio. Si además combinaba otras habilidades, me volvía una máquina de matar imparable. La otra razón fue Tonks. Durante meses, había mantenido su máscara de indiferencia, pero esta se rompió. No hacia mí su resentimiento seguía intacto sino hacia el mundo que la rodeaba. Ver con sus propios ojos cómo ancianos, mujeres y niños eran brutalmente asesinados por estas criaturas fue demasiado. No era la primera vez que presenciábamos muertes horribles. Peleamos en la guerra de Troya, después de todo. Pero cuando una niña fue partida en dos frente a ella y devorada aún con vida, algo dentro de Tonks se quebró. Intenté decirle que esto no era real, que era como una simulación, que si la misión volvía a aparecer en el tablón, todos estarían vivos otra vez. Pero ella no podía aceptarlo. Y por primera vez en mucho tiempo, me habló con verdadera emoción. Vamos a terminar esto. No quiero que nadie más muera. Volvamos a casa. Con la determinación de acabar con esta masacre de una vez por todas, desatamos nuestra magia sin restricciones. No importaba si se alejaba demasiado del sistema psiónico y generaba preguntas. Esta era la última misión en esta nave, tal como lo habíamos planeado. Nuestro destino. La sala de control principal, una de las secciones ya asimiladas por el nido alienígena. Llamas, rayos, explosiones y disparos se prolongaron durante horas. Nuestro movimiento agresivo atrae la atención de todo lo que habitaba en la estación, por lo que los alienígenas seguían viniendo, en todas sus variantes. En realidad, atraerlos era parte de nuestro plan. Mientras nuestro grupo avanzaba hacia la sala de control, otro equipo se encargaba de evacuar a los refugiados, llevándolos a las cápsulas de escape y naves disponibles, las cuales debíamos desactivar nuestro destino. Cuanto más nos acercábamos, más asimilada estaba el lugar por los nidos. El fuego se volvió nuestra mejor herramienta, y tuvimos que usarlo con mayor frecuencia. Tras un largo camino y la pérdida de un cuarto de nuestros compañeros, finalmente llegamos a la sala de control, y allí tuvimos que resistir. La mayoría de los paneles y dispositivos estaban inutilizables, pero por suerte, estas naves están diseñadas para durar. Lo aún esencial funcionaba.
La capitana y los tripulantes con conocimientos técnicos comenzaron a operar rápidamente. Mientras tanto, Tonks, los marines y yo combatíamos la mayor horda de alienígenas que habíamos enfrentado. Estábamos demasiado cerca del nido y, además, necesitábamos hacer el mayor ruido posible para atraer a las criaturas y dar tiempo a los demás para escapar. El proceso tardó más de lo esperado debido a los daños en el equipo, pero la capitana logró activar al menos el 70% de las naves de evacuación. Los demás estaban condenados. Sin embargo, poco después escuchamos grandes explosiones, y Tonks y yo descubrimos la verdad. La capitana, para evitar la expansión de esta plaga alienígena, había dado órdenes a los soldados que escoltaban a los refugiados. Si detectaban signos de infestación en alguna nave, debían activar la autodestrucción. Según los datos de los paneles que aún funcionaban, el 45% de las naves evacuadas explotaron. Fue una decisión cruel, pero necesaria. Nadie dijo una palabra. Solo bajamos la cabeza en señal de respeto por los muertos. Ahora solo quedaba nuestra última misión. Los que nos quedamos lo hicimos para un ataque suicida, pero no contra el nido de esta nave. Después de descubrir ciertas cosas sobre ese imbécil que intentó contrabandear el huevo alienígena y tras demostrar nuestras habilidades, Tonks y yo fuimos enviados a una misión aún más peligrosa. Recuperar la caja negra y toda la información sobre la nave que trajo a estas criaturas. Fue un infierno, lleno de riesgos y muerte, pero lo logramos. En el camino, tras salvarle la vida varias veces y todo lo demás, la relación entre Tonks y yo mejoró pero solo lo suficiente para que no quisiera escupirme en la cara si tenía la oportunidad. Su odio y frialdad seguían ahí. Entre la información recuperada, encontramos coordenadas espaciales. El origen del huevo. También encontramos registros de la investigación sobre estas criaturas. Con esos datos en mano, la capitana tomó una decisión final. Ordenó dirigir esta estación espacial hacia esas coordenadas, con la intención de estrellarla contra el planeta que originó esta pesadilla. Ya no había nada que perder. Se rompieron los protocolos de seguridad y se activaron los motores a niveles peligrosos. A pesar de los daños, el sistema de propulsión estaba prácticamente intacto, pues el nido no lo había alcanzado. En cuestión de minutos, siente el brusco movimiento de la nave al atravesar el espacio sin ninguna de las medidas de estabilidad activadas. Nuestro grupo, después de completar las configuraciones, se dirigió a su próximo objetivo, una cápsula de escape muy particular. De los registros del ejecutivo que ejecutamos, descubrimos que esta estación espacial tenía una pequeña nave secreta reservada para los altos mandos, una que aquel hombre planeaba usar para escapar solo. Ahora estábamos en esa sección oculta con la nave de escape. La entrada secreta que conducía a ella estaba cubierta por un nido, pero solo en el exterior. La nave en sí estaba increíblemente bien construida, oculta y protegida para evitar que cualquiera la encontrara o accediera a ella. Logremos abrirnos paso, ingresar y sellar la entrada, asegurándonos un respiro antes de lo que venía. Además de Tonks y yo, solo quedaban 12 personas, entre ellas la capitana Yaxi. Sin embargo, estas últimas ahora tenía unas ausencias imposibles de ignorar. La capitana tenía un brazo y una pierna completamente robóticas, mientras que Yaxi también carecía de un brazo y una oreja, heridas recientes de este viaje aún sin prótesis. Era un momento de descanso, aliviados de que, aunque los alienígenas encontraran este lugar, les tomaría mucho tiempo abrirse camino. Pero nadie se sintió realmente aliviado. Nadie estaba feliz. Todos sabíamos que esta era una misión suicida y que ninguno de nosotros tenía posibilidades de sobrevivir. El viaje sería largo. Según las estimaciones, tardaríamos 3 meses en llegar a nuestro destino, atrapados en esta mini nave diseñada para 25 personas. Afortunadamente, la cápsula tenía suficiente solución nutritiva para resistir el viaje, más aún ahora que éramos tan pocos. Las comodidades eran bastante decentes, algo esperable para una nave de escape diseñada para ejecutivos de alto rango. Sin embargo, pronto llegaron las malas noticias. Descubrí algo preocupante después de haber pasado un tiempo en la nave. Tonks no salía de su habitación. Solo la capitana, Tonks y yo teníamos habitaciones individuales. Al notar su ausencia prolongada, me preocupé y decidí entrar sin pedir permiso. La encontré tirada en la cama, temblando y empapada en un sudor amarillento y espeso, con manchas de un líquido negro empapando las sábanas. No dudé en saltar sobre ella para examinarla. Usando mi magia de sangre, le hice un chequeo rápido y encontré el problema después de unos minutos.
Sin perder tiempo, comencé a tratarla. Despertó casi una hora después, mientras yo aún trabajaba en su recuperación. Tenía fiebre alta y se veía desorientada, pero entendía a medias lo que estaba sucediendo. Su brazo estaba completamente negro y necrótico, con una gran zona atrofiada. No había mucho que hacer con él. Sanarlo tomaría más tiempo y esfuerzo que resolver el problema directamente. Lo mejor sería cortarlo, le confesé. Haz lo que quieras, murmuró con voz débil, apartando la mirada. Sé que no me dejarías morir. Soy una pertenencia valiosa para ti y no te arriesgarías a perderme. A pesar de su estado sonoro con burla, aunque no estaba seguro de que supiera lo que decía o a quién se lo decía. Además, sé que buscarás la forma de recuperar mi brazo. No podrías vivir sin mis pajas, susurró, casi riendo, aunque con dificultad. Si vas a ponerme uno mecánico como el de la capitana, que sea rosa. Cerró los ojos, incapaz de soportar la luz. Me reí internamente mientras la cargaba hasta la enfermería de la cápsula. Con las herramientas adecuadas y mis habilidades, le amputé el brazo desde la zona sana. Luego, usé mi magia de sangre y varias pociones que había comprado al mercader para eliminar cualquier resto de la sustancia alienígena en su cuerpo. Ah, y sí, por si te lo preguntas. El mercader también aparece aquí, aunque con nuevas apariencias. No siempre es el mismo ni su transporte es el clásico carruaje. Hasta ahora, ha visto al mercader espacial, al mercader androide, al mercader parasitado y al mercader alienígena. Estos dos últimos suelen rondar las zonas infestadas de nidos. Logré curar a Tonks y salvarla de aquello que la estaba matando, asegurándome varias veces de que su cuerpo estuviera en buenas condiciones, o al menos lo suficientemente estable para resistir hasta el final de la misión. Una vez volviéramos al feudo, cualquier daño persistente se restauraría hasta el estado en el que estaba antes de embarcarse en esta misión. En cuanto a su brazo amputado, decidí dejar esa decisión para cuando despertara. Vería si quería que la ayudara a regenerarlo, algo que podía lograr con mi magia de sangre, pociones y hechizos de nuestro mundo, o si realmente prefería que le consiguiera un brazo robótico. Y hablando de brazos, y examiné el que le había extirpado. Después de un rato, logré encontrar la causa de su condición. Un diminuto fragmento de aguijón alienígena, del tamaño de un aguijón de abeja. Se había incrustado accidentalmente en su músculo braquial, bastante cerca del codo, sin que ella se diera cuenta. Probablemente, durante una explosión, un alienígena se estalló en pedazos y este pequeño aguijón salió disparado, clavándose en su brazo. Con la adrenalina de la batalla, Tonks no sintió el impacto o, si lo hizo, lo descartó como un dolor menor. El veneno hizo su trabajo en silencio, debilitándola poco a poco hasta que, sin fuerzas, colapsó sin poder pedir ayuda. Fin del capítulo 289.